Me esposaron como si fuera un criminal, pero el verdadero crimen no había hecho más que empezar. En ese momento, cuando sentí el frío metal apretándose alrededor de mis temblorosas muñecas, a mis 67 años, bajo la fina lluvia de noviembre, me di cuenta de que toda mi vida, cada sacrificio, cada decisión justa, cada noche en vela defendiendo lo que era correcto, no significaba absolutamente nada para esos dos hombres uniformados que se reían de mi edad como si fuera una broma. Si alguna vez te has sentido invisible, humillado por quienes debían protegerte o si tu dignidad ha sido pisoteada simplemente por parecer demasiado frágil para defenderte, entonces necesitas escuchar esta historia hasta el final. Comenta ahora desde qué ciudad nos ves, porque lo que me sucedió a mí podría sucederle a cualquiera de ustedes, o a alguien que aman. Y si crees que aún existe la justicia en este mundo, suscríbete a este canal, porque lo que estoy a punto de revelar cambiará por completo tu perspectiva sobre el poder, el respeto y la redención. Me llamo Ernesto Valdés y durante 42 años fui magistrado federal en México. Condené a narcotraficantes, desmantelé tramas de corrupción, protegí a familias inocentes y dormí con guardaespaldas en la puerta de mi casa. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que dos policías corruptos me harían en un camino polvoriento entre Zapopan y Guadalajara, cuando yo era solo un jubilado que conducía un coche que ellos consideraban demasiado bueno para mí. El sol se ponía cuando vi las luces azules y rojas parpadeando en el retrovisor. El cielo tenía ese color dorado y denso que anuncia tormenta, y recuerdo el olor a tierra mojada mezclado con diésel de los camiones que pasaban. Regresaba de una reunión de antiguos magistrados, llevando solo un maletín de cuero gastado con algunos documentos, mi documento de identidad y la fotografía de mi difunta esposa que siempre llevo conmigo. Mi corazón, cansado y acelerado, latía con calma. No tenía motivos para temer a la ley. Al fin y al cabo, había pasado más de la mitad de mi vida siendo la ley misma. Pero al salir del coche y ver las miradas de los agentes Iván Torres y Ricardo Mena, algo dentro de mí se heló. No era la mirada de alguien cumpliendo con su deber. Era la mirada de depredadores que acababan de encontrar una presa fácil. Iván era alto, de hombros anchos, impecablemente uniformado, con un bigote meticulosamente recortado, y en sus ojos brillaba una tóxica superioridad. Mena era más bajo, más fornido, con una sonrisa torcida que delataba años de abusos impunes. Me rodearon lentamente, como quien saborea el momento previo al golpe. «Documentos», dijo Iván, no como una petición, sino más bien como una orden cargada de desdén. Le entregué todo: el carné de conducir, la documentación del vehículo, mi DNI. Apenas lo miró. «¿De verdad este coche es tuyo?» Viejito, la palabra salió con veneno, rebosante de desprecio. «¿Un coche así? ¿Para un caballero de su edad?», rió Mena con una risa gutural y desagradable. Intenté explicarle que era un coche de sustitución, alquilado por la aseguradora tras un pequeño accidente, pero mis palabras parecieron evaporarse en el aire húmedo. No les interesaban las explicaciones, les interesaba humillarme. Entonces Iván se acercó más a mi cara, tan cerca que podía oler el café y los cigarrillos en su aliento, y susurró con una sonrisa cruel: «¿Sabes lo que pienso, Don? Ernesto, creo que robaste ese coche. Creo que eres otro viejo listo que intenta aprovecharse». Se me heló la sangre, no por lo que dijo, sino por lo que vi en sus ojos en ese momento. El placer sádico de doblegar a alguien solo porque puede. Conocía esa mirada. La había visto en acusados, en falsos testigos, en hombres que confundían autoridad con impunidad. Pero jamás imaginé que algún día estaría en el otro bando. Fue entonces cuando me arrebató el celular de la mano temblorosa y lo levantó como si fuera la prueba de un crimen. «¿Intentabas grabar?» No, no estaba grabando nada. Simplemente sostenía el aparato por costumbre, por nerviosismo. Pero él ya había decidido la versión de los hechos. Y en ese instante, mientras Mena me esposaba con fuerza las muñecas,
Mientras empezaba a llover y desconocidos se detenían a observar mi humillación, comprendí una verdad devastadora. Para esos hombres, yo no era un magistrado jubilado, no era un servidor de la justicia, ni siquiera era un ser humano con un pasado, solo era un anciano demasiado débil para defenderme. Y fue precisamente esa aparente debilidad la que subestimaron, porque lo que ignoraban, lo que nadie en esa carretera podía imaginar, era que el hombre al que acababan de esposar como a un delincuente común tenía el poder de destruir no solo sus carreras, sino toda la corrupta estructura que los protegía. El coche patrulla olía a sudor rancio, a plástico barato y a algo que no lograba identificar. Quizá al miedo a quienes habían estado allí antes que yo. Sentada en el asiento trasero, con las esposas lastimándome las muñecas, hinchadas por la artritis, miraba a través de los barrotes que separaban a Iván y Mena. Se reían, contaban chistes sobre viejos creídos y hacían planes para cenar como si yo fuera un objeto más al que procesar y olvidar. La lluvia golpeaba con fuerza la ventanilla, distorsionando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse en la lejanía. Intenté respirar hondo, controlar el temblor de mis manos, pero mi corazón latía desbocado. Esa arritmia que mi cardiólogo siempre me advertía que evitara en momentos de estrés. Irónico. Durante 42 años me enfrenté a peligrosos criminales sin derrumbarme jamás, y ahora 2 policías corruptos lograban lo que los narcotraficantes armados nunca pudieron: hacerme sentir frágil, viejo, impotente. Cerré los ojos y vi el rostro de mi difunta esposa, Rosa, mirándome con esa expresión que siempre tenía cuando llegaba tarde a casa después de las audiencias. Ernesto, me decía, un día descubrirás que no todo el mal lleva máscara. No, don Ernesto, gritó Iván desde el asiento delantero, girando la cabeza para mirarme a través de los barrotes. ¿Rezando ahí atrás? Lo vas a necesitar, porque donde vas a pasar la noche no es tan lujoso como tu coche robado. Mena soltó una carcajada ronca golpeando el volante. No respondí. Aprendí hace décadas que el silencio ante la provocación es el arma más poderosa que un hombre puede tener. Pero por dentro, algo empezaba a cambiar. No ira, no odio, sino una claridad fría y cristalina que no había sentido en años. Llegamos a la comisaría cuando ya estaba completamente oscuro. El edificio era gris, sucio, con las paredes desconchadas y un letrero de neón que parpadeaba erráticamente en la entrada. Llovía torrencialmente, y cuando Mena abrió la puerta trasera del coche patrulla, el agua entró a raudales como una avalancha helada. Sal, viejo, no tengo toda la noche. Me tiró del brazo con una fuerza innecesaria, y casi se me doblan las rodillas al pisar el suelo mojado. El maletín de cuero con mis documentos cayó en el charco de barro y agua sucia. «Mi maletín», logré decir, con la voz más débil de lo que quería. Iván pateó el maletín, alejándolo aún más y esparciendo los documentos en el agua. «Ahora no te queda nada, viejito, sin maletín, sin coche, sin dignidad». Se rieron juntos, y fue en ese instante cuando vi algo que lo cambiaría todo. Una joven, quizá de 25 o 26 años, también esposada, a la que llevaba otro policía. Nuestras miradas se cruzaron un segundo, y en sus ojos vi algo que me recordó por qué elegí esta profesión. Pura indignación, no por ella, sino por mí. «Esto no está bien», gritó al policía que la sujetaba. «Lo vi todo en la carretera. Ese hombre no hizo nada. Te lo has inventado todo». El policía que la acompañaba, un novato con rostro aún joven y mirada asustada, intentó callarla, pero ella continuó. «Me llamo Valeria Rojas. Soy estudiante de Derecho y voy a testificar que esto es abuso de autoridad». Iván se giró hacia ella con una sonrisa depredadora. «Cállate, niña, o te las verás conmigo también». Pero Valeria no se calló. Entramos en el húmedo pasillo de la comisaría. Luces fluorescentes parpadeantes, olor a moho y café recalentado, voces que resonaban desde habitaciones lejanas. A Valeria la llevaron por un lado, a mí por otro. Pero antes de desaparecer de mi vista, gritó: «Señor, no se rinda. La verdad saldrá a la luz».
Y por primera vez desde que las esposas tocaron mi piel, sentí algo más allá de la desesperación. Sentí un tenue hilo de esperanza, frágil, casi invisible, pero presente, porque si una joven desconocida estaba dispuesta a arriesgar su propia libertad para defender a un anciano al que ni siquiera conocía, entonces quizá el mundo aún albergaba esperanza. Amigos, sé que muchos de ustedes han sentido esta impotencia, cuando todo parece estar en su contra y nadie los escucha. Si han pasado por esto, o conocen a alguien que lo haya vivido, dejen un comentario compartiendo su historia. A veces, saber que no estamos solos es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Acompáñenme, porque lo que viene a continuación les mostrará que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede surgir de donde menos la esperamos. La sala de espera de la comisaría era un purgatorio de plástico y desesperación. Bancos duros atornillados al suelo, gente con la mirada perdida, niños llorando en el regazo de madres exhaustas. Me senté entre un hombre que olía a alcohol y una anciana que rezaba en voz baja, moviendo los labios en silencio. Las esposas aún me apretaban las muñecas y sentía cómo la sangre apenas me circulaba. Un hormigueo me subía por los brazos. Cada minuto allí se sentía como una hora. Cada mirada curiosa de los otros detenidos parecía decir: ¿Hasta tú, viejo? ¿Hasta tú has acabado aquí? Iván pasó a mi lado con un café en la mano, deliberadamente despacio, y dejó caer unas gotas calientes sobre mi hombro. «Uy», dijo sin voltear, mientras Mena se reía a carcajadas en la recepción. La humillación me quemaba más que el café. No era el dolor físico. Ya tenía 67 años. Ya conocía el dolor. Ya había sobrevivido a 3 cirugías y a una úlcera que casi me mata. Era el dolor de ser tratada como basura, como algo desechable, como si mi existencia no mereciera ni una disculpa. Cerré los ojos y me vi 40 años más joven, vistiendo por primera vez la toga de juez, con las manos temblorosas sosteniendo el mazo, mientras mi padre, también magistrado, me observaba entre el público con lágrimas de orgullo. «Ernesto», me dijo después, «te enfrentarás a los peores seres humanos que existen, pero nunca lo olvides. La justicia no se trata de poder, sino de dignidad. Trata incluso al peor criminal con la dignidad que él no tuvo con las víctimas, porque si te conviertes en uno de ellos, la justicia muere». ¿Cuántas veces habré repetido esas palabras en audiencias difíciles? «Don Ernesto Valdés», una voz femenina me sacó de mis recuerdos. Abrí los ojos y vi a una agente de la policía administrativa, quizá de unos 50 años, con el pelo gris recogido en un moño apretado y la mirada cansada de presenciar injusticias que no había podido evitar. «Venga conmigo a registrarse». Me levanté con dificultad. Las rodillas me crujían y la columna me dolía con cada movimiento. Me tomó del brazo con una dulzura inesperada. «Tranquilo, señor. Le ayudaré». En ese toque amable, en esa voz sin veneno, intuí que no todos allí eran monstruos. La sala de registro era pequeña, claustrofóbica, con una cámara de seguridad colgando en una esquina y una mesa metálica cubierta de formularios amarillentos. «Nombre completo, dirección, profesión», dijo la policía mecánicamente, rellenando campos en una vieja computadora que hacía un ruido como de ventilador roto. «Ernesto Valdés Herrera, calle Morelos 847, Guadalajara. Magistrado federal jubilado». Dejó de teclear. Alzó lentamente la vista como si necesitara confirmar que había oído bien. «¿Magistrado?», preguntó, y en su voz había algo nuevo. Respeto, temor, duda. «¿Federal?», asentí en silencio. Vi el pánico reflejarse en su rostro como un relámpago. «Señor, ¿informó a los agentes que lo trajeron?». No respondí. No hacía falta. Ella ya sabía la respuesta. Ya sabía que Iván y Mena habían cometido un error que podría acabar con sus carreras, o algo peor. «Señor, yo voy a llamar al coronel». Salió apresuradamente, dejando la puerta entreabierta, y pude oír voces nerviosas, pasos apresurados, alguien maldiciendo entre dientes. La tensión en toda la comisaría estaba aumentando.
Y yo ni siquiera había hecho nada. Estuve sola en esa habitación unos 5 minutos, pero me parecieron una eternidad. Miré las esposas que aún me sujetaban las muñecas, los moretones que ya empezaban a aparecer en mi piel fina, las venas hinchadas que marcaban mi edad como cicatrices. Pensé en rendirme. Pensé en firmar lo que quisieran, pagar la fianza que se inventaran, volver a casa y olvidar que ese día había existido. Pero entonces recordé la mirada de Valeria, esa valiente joven que gritó en mi defensa sin conocerme, y recordé las palabras de mi padre, y supe que no podía rendirme. ¿Cuántas veces has pensado en rendirte por estar demasiado cansado para luchar? Sé que ese sentimiento es real, amigos, pero a veces la fuerza que necesitamos surge de los lugares más inesperados. Acompáñenme, porque esta historia aún los sorprenderá de maneras inimaginables. Y si la están disfrutando, comenten justicia abajo. Quiero saber que me acompañan en este viaje. El coronel Ramírez entró en la habitación como una tormenta contenida. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso cortado al estilo militar, su uniforme impecable y adornado con medallas que conmemoraban décadas de servicio. Pero lo que me llamó la atención fueron sus ojos, cansados, desilusionados, como los de alguien que había visto demasiada corrupción como para sorprenderse, pero que aún no había perdido del todo su brújula moral. Se detuvo frente a mí, estudió mi rostro durante un largo rato y luego dejó escapar un suspiro profundo que parecía cargar con el peso de 1000 arrepentimientos. «Señor Valdés», dijo en voz baja, «le pido disculpas por la demora». «Coronel», respondí manteniendo la voz firme a pesar del cansancio. «No me informaron los motivos de mi detención. No cometí ningún delito. Y quisiera entender por qué me esposaron y me humillaron públicamente sin siquiera interrogarme debidamente». Ramírez cerró los ojos un instante, y vi en ellos una vergüenza genuina, no por mí, sino por lo que habían hecho sus subordinados. «Señor, estoy recabando información. Revisaré todo personalmente». Hizo un gesto hacia el oficial administrativo, quien de inmediato me quitó las esposas con manos temblorosas y una mirada que presagiaba castigo. La circulación volvió a mis muñecas como una punzada de agujas, y reprimí un gemido. Ramírez observó las marcas moradas, la piel amoratada, y algo se oscureció en su mirada. «¿Quién te esposó?», preguntó, y no era una pregunta casual. Era el preludio de las consecuencias. «El agente Ricardo Mena», respondí, masajeándome las muñecas lentamente. «Por órdenes del agente Iván Torres». El coronel asintió, memorizando los nombres como un juez memoriza a los acusados. «Responderán por ello. Te doy mi palabra». Pero había escuchado demasiadas palabras en mi vida como para fiarme de ellas sin pruebas. «¿Dónde están mis pertenencias?», pregunté. «Mi maletín, mis documentos, mi celular». El administrativo corrió a una habitación contigua y regresó con una caja de plástico sucia. Dentro todo estaba mojado y embarrado, el maletín de cuero manchado para siempre, los documentos borrosos, las fotografías arruinadas. La foto de Rosa, mi difunta esposa, estaba doblada y rasgada en una esquina. La tomé con cuidado, intentando alisar el papel húmedo, y sentí que algo se rompía en mi interior. No era ira. Era una profunda tristeza por la humanidad que habíamos perdido. «Coronel Ramírez», interrumpió una voz joven desde la puerta. Era el oficial novato que había traído a Valeria, delgado, quizá de 24 o 25 años, con ojos nerviosos que evitaban al coronel. «Señor, necesito informar algo». Ramírez se giró bruscamente. «Habla, Diego». El joven tragó saliva, me miró y luego volvió a mirar al coronel. «Señor, yo estaba en el puesto de control cuando detuvieron al señor Valdés. Lo vi todo, y no estuvo bien. Los agentes Torres y Mena no siguieron el protocolo. Lo humillaron deliberadamente». El silencio que se apoderó de la sala era tan denso como el plomo. Ramírez se cruzó de brazos, con los músculos tensos bajo el uniforme. «Continúe». Diego respiró hondo, y pude ver la lucha entre el miedo y la valentía en su interior. La señorita Valeria Rojas también lo presenció todo. Intentó intervenir,
Y por eso también la detuvieron. Señor, no hizo más que defender a un inocente. Sentí una inmensa gratitud hacia esta joven a la que ni siquiera conocía. Y hay más, continuó Diego con voz más firme. Revisé las cámaras de la sala de interrogatorios. Alguien las apagó manualmente mientras interrogaban al señor Valdés. Ramírez se puso rígido. ¿Qué quiere decir con que lo apagó? Diego sacó un papel doblado del bolsillo. Los registros del sistema muestran que la tarjeta de acceso del agente Torres se usó para desactivar la grabación, señor. Eso infringe todas las normas. Y al revisar los informes de detención encontré inconsistencias, horas alteradas, justificaciones vagas, acusaciones sin pruebas físicas. El coronel tomó el papel, lo leyó rápidamente y su expresión pasó de la preocupación a una furia contenida. Diego, dijo en voz baja, peligrosamente baja, ¿está usted completamente seguro de lo que me está diciendo? Sí, señor, respondió Diego, mirándolo fijamente a los ojos, sin apartar la vista. Seguro. Y si me lo permite, quisiera entregarle toda la documentación que he reunido sobre irregularidades en las operaciones de los agentes Torres y Mena. No es la primera vez, señor. Tienen antecedentes. El mundo se detuvo. Ramírez miró a Diego, luego a mí, y después al papel que tenía en las manos. Y vi, en directo, a un hombre debatiéndose entre proteger la institución o proteger la justicia. Era la decisión a la que se enfrenta todo juez, todo policía, toda persona en el poder. Amigos, ¿se han dado cuenta de que a veces la valentía proviene de las personas más jóvenes e inexpertas, mientras que los veteranos se han acostumbrado a la injusticia? Diego lo arriesgó todo en ese momento, y Valeria también. Si creen que aún hay gente buena en este mundo, dejen un comentario hablando de alguien que tuvo el valor de hacer lo correcto cuando nadie más lo hizo. Honremos juntos a estas personas. Ramírez me condujo a una habitación más cómoda. Ya no era la celda fría y húmeda, sino una oficina administrativa con sillones tapizados, una ventana con vistas al patio interior de la comisaría e incluso un vaso de agua limpia sobre el escritorio. Señor Valdés, por favor, siéntese. Necesito que me cuente con todo detalle lo que ocurrió desde el momento en que lo detuvieron en el control. Cogió un bolígrafo y una libreta, pero antes de empezar a escribir hizo algo inesperado. Se quitó la gorra y la dejó sobre la mesa en señal de respeto. Le conté todo, desde la luz azul intermitente en el retrovisor hasta el momento en que Mena pateó mi maletín al barro. Cada palabra, cada insulto, cada mirada de desprecio. Ramírez tecleaba rápidamente, y pude ver cómo se le tensaba la mandíbula, cómo se le ponían blancos los nudillos al sujetar el bolígrafo. Cuando terminé, se quedó callado un largo rato, mirando sus notas como si no pudiera creer lo que había escrito. Señor Valdés, dijo finalmente con voz ronca, ¿tiene alguna idea de por qué fue usted el objetivo? No, respondí con sinceridad. Hasta esta mañana era un jubilado invisible. Ya nadie me reconoce, coronel. Hace 6 años que dejé la judicatura. Mi rostro ya no aparece en los periódicos. No doy entrevistas, no asisto a eventos. Elegí el anonimato precisamente para tener paz. Ramírez asintió lentamente asimilando la información. ¿Y el coche? ¿De verdad era alquilado? Le mostré los documentos mojados y manchados que lo demostraban todo. El contrato de alquiler, el certificado del seguro, el informe del accidente anterior. Todo legítimo, todo legal, todo ignorado por 2 policías que decidieron que mi aspecto era demasiado culpable para ser inocente. Esto no tiene sentido, murmuró Ramírez, más para sí mismo que para mí. Torres y Mena son problemáticos, sí, ya he tenido que reprenderlos por abuso de autoridad, pero esto es otro nivel. Es como si quisieran destruir a alguien a propósito. Me miró con genuina curiosidad. Señor, ¿tiene enemigos? ¿Alguien de su pasado que busque venganza? La pregunta me tomó por sorpresa. Claro que tenía enemigos. 42 años sentenciando criminales garantizan una larga lista de personas que desearían verme muerto, pero todos estaban encarcelados, muertos u olvidados. Muchos, admití.
Pero que yo sepa, ninguno que esté actualmente libre y en activo. E incluso si lo estuvieran, coronel, eso no explica cómo 2 agentes cualquiera de una comisaría sabrían quién soy o tendrían un motivo para atacarme específicamente. Ramírez asintió, pero pude ver que algo le preocupaba, una pieza que no encajaba en el rompecabezas. A menos que... empezó, pero se detuvo, como temiendo terminar la frase. A menos que no fuera casualidad. A menos que alguien les diera instrucciones. El ambiente se cargó de tensión ante esa posibilidad. Unos golpes en la puerta rompieron la tensión. Diego entró con una carpeta gruesa llena de papeles. Coronel, aquí están todos los informes que he logrado reunir sobre Torres y Mena en los últimos 18 meses. Lo puso todo sobre la mesa, y Ramírez comenzó a hojearlo rápidamente. Vi cómo se le abrían los ojos con cada página. Informes de detenciones sospechosas, acusaciones sin pruebas, testigos que luego se retractaban, alegando coacción. Un patrón claro y repugnante de abuso sistemático. Dios mío, susurró Ramírez. ¿Cómo pudo pasar esto desapercibido durante tanto tiempo? Diego bajó la mirada, avergonzado. Señor, con el debido respeto, no pasó desapercibido. Hubo quejas, varias, pero siempre se archivaron porque Torres tiene contactos. La palabra resonó en el aire como una maldición. Contactos, el elegante eufemismo para la corrupción arraigada. Ramírez cerró la carpeta de golpe, y el sonido resonó en la pequeña habitación. ¿Qué clase de contactos?, preguntó, aunque probablemente ya sabía la respuesta. Diego vaciló, me miró y luego volvió a mirar al coronel. Políticos, señor, y criminales. Sentí un escalofrío. Esta historia era mucho más grande de lo que había imaginado. Señor Valdés, dijo Ramírez con tono urgente, necesito que comprenda la gravedad de la situación. Si lo que Diego sugiere es cierto, si Torres y Mena realmente cuentan con la protección de figuras poderosas, entonces su detención podría no haber sido accidental. Podría haber sido un mensaje, una prueba, o peor aún, un intento de silenciar a alguien. Lo miré, confundido. ¿Silencio sobre qué? Me jubilé hace 6 años, coronel. No tengo información confidencial, no estoy investigando nada. Pero incluso mientras decía esto, un viejo recuerdo comenzó a aflorar en mi mente. Un caso que presenté en mi último año como magistrado. Un caso con el que nunca me sentí cómodo. ¿Se dan cuenta de cómo la verdad empieza a salir a la luz? ¿De cómo lo que parecía un simple abuso de autoridad era solo la punta del iceberg? Amigos, esto es lo que sucede cuando la corrupción se arraiga. Lo contamina todo, convirtiendo a todos en cómplices por el silencio. Si han presenciado algo así, dejen un comentario. Expongamos juntos lo que debe salir a la luz. Y no se vayan, porque lo que viene lo cambiará todo. El recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era 2019, 6 meses antes de mi jubilación. Un caso de tráfico de influencias que involucraba a policías corruptos y políticos locales. Tenía todas las pruebas, todos los testimonios, todo lo necesario para condenar a toda una red. Pero entonces recibí una llamada anónima en plena noche. Una voz distorsionada me decía que mi nieta Sofía, de 12 años, asistía a la escuela Guadalupe y volvía a casa todos los días a las 2:30 p.m. por la misma ruta. No era una amenaza directa. Era peor. Era una demostración de conocimiento, de influencia, de poder. Cerré el caso por falta de pruebas concluyentes. Me engañé a mí misma, diciéndome que protegía a mi familia, que era prudente, que viviría para luchar otro día. Pero la verdad era más dura. Tenía miedo. Tras 40 años enfrentando el mal sin titubear, por fin encontré el límite que no podía cruzar. La seguridad de mis seres queridos. Y ahora, sentada en esa fría sala de la comisaría, con Ramírez mirándome expectante y Diego sosteniendo ese expediente de irregularidades, me pregunté si ese caso enterrado por fin me había encontrado. Coronel, dijo lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hace 6 años, antes de jubilarme, cerré un caso.
Un caso importante. Involucraba corrupción policial, tráfico de influencias y lavado de dinero mediante contratos públicos. Tenía pruebas suficientes para derrocar al menos a 15 personas, incluyendo a 3 delegados de distrito. Ramírez se inclinó hacia adelante, completamente concentrado. ¿Y por qué lo cerró? La pregunta era sencilla, pero cargada de juicio. Porque amenazaron a mi familia. Y elegí proteger a la mía en lugar de proteger la justicia. He vivido con esa vergüenza cada día desde entonces. Diego me miró con una expresión que mezclaba comprensión y tristeza. Señor Valdés, ¿significa esto que cree que lo de hoy fue una represalia por aquel caso? Negué lentamente con la cabeza. No lo sé, pero la coincidencia me inquieta. ¿Por qué? Después de 6 años de invisibilidad, precisamente yo, sería el blanco de 2 policías que, según sus propias investigaciones, tienen vínculos con el crimen organizado. Porque hoy, justo cuando regresaba de una reunión con otros magistrados jubilados donde hablamos de reabrir casos antiguos y olvidados, el silencio que se hizo fue absoluto. Era como si todas las piezas comenzaran a encajar en una imagen terrible. Ramírez se levantó bruscamente, paseándose de un lado a otro de la habitación como un depredador enjaulado. Señor Valdés, me está diciendo que podrían haberlo vigilado, que alguien sabía de la reunión de hoy, sabía que estaría en esa carretera a esa hora, e instruyó a Torres y Mena para que lo interceptaran. No era una pregunta, era una conclusión. Es posible, admití, pero también podría ser la paranoia de un viejo cansado que ve conspiraciones donde solo hay abusos comunes. Pero no lo creí. Y ellos tampoco. Algo mucho más importante estaba sucediendo allí. Diego, ordenó Ramírez con la voz ahora de un comandante militar. Quiero que revises todas las cámaras de seguridad del puesto de control donde detuvieron al señor Valdés. Quiero saber si Torres y Mena estaban allí patrullando o si fueron un objetivo específico. Quiero los registros de comunicación, el GPS del vehículo, todo. Diego asintió y se marchó rápidamente. Ramírez se volvió hacia mí. Señor, seré franco. Si sus sospechas son correctas, esta comisaría podría estar comprometida. Y si lo está, su seguridad aquí es nula. Sus palabras deberían haberme asustado, pero extrañamente, me aclararon las ideas. Por fin, después de 6 años huyendo, quizá era hora de dejar de huir. Coronel Ramírez, dijo, levantándose con dificultad de la silla pero con renovada determinación. He dedicado 42 años de mi vida a defender la ley. Cometí un error de cobardía hace 6 años. No cometeré otro hoy. Si alguien quiere silenciarme, que lo haga. Pero no volveré a ocultar la verdad. No volveré a proteger con mi silencio a los corruptos. Vi un respeto genuino en los ojos del coronel. Entonces, hagámoslo bien, señor. Saquemos todo a la luz. Pero primero necesito sacarlo de aquí. No como fugitivo, sino como testigo protegido. Tomó el teléfono y marcó. ¿Sí? ¿Fiscalía General? Necesito hablar con urgencia sobre un caso de gran importancia federal. ¿Cuántos de ustedes se han visto obligados a elegir entre hacer lo correcto y proteger a sus seres queridos? Esa es la decisión más cruel que existe, amigos. Don Ernesto vivió con esta culpa durante 6 años, y ahora por fin tiene la oportunidad de redimirse. ¿Pero no será demasiado tarde? Sigan leyendo, porque la verdad está a punto de estallar de una forma inesperada. Comenten verdad si creen que es mejor afrontar las consecuencias que vivir con la vergüenza del silencio. Mientras Ramírez hablaba por teléfono con la fiscalía, oí pasos pesados y voces fuertes que se acercaban por el pasillo. La puerta se abrió de golpe, e Iván Torres entró como un toro herido. La cara roja, las venas del cuello hinchadas, el uniforme desaliñado como si acabara de pelear. Detrás de él, Mena observaba con expresión nerviosa, como una rata que presiente que le cierran la trampa. ¿Qué pasa aquí?, gritó Iván, señalándome. ¿Por qué este criminal está libre? ¿Por qué está en esta oficina como si fuera un invitado de honor? Ramírez colgó el teléfono lentamente, con la frialdad que solo poseen los hombres curtidos en la lucha.
Agente Torres, dijo Ramírez con voz baja y amenazante. Le sugiero que controle su tono y postura de inmediato, o se unirá a los detenidos de abajo. Iván soltó una risa amarga y sin humor. ¿Por qué, coronel? ¿Por hacer mi trabajo? ¿Por arrestar a un sospechoso que conducía un coche robado? Ramírez dio un paso al frente, con el rostro a centímetros del de Iván. El coche no era robado, como usted bien sabe. El señor Valdés tiene toda la documentación, que usted ni siquiera se molestó en verificar. Y aquí tengo. Levantó la carpeta que Diego había traído. Pruebas de que usted y el agente Mena tienen un historial de detenciones ilegales, falsificación de pruebas y abuso de autoridad. El rostro de Iván palideció visiblemente, pero intentó mantener la compostura. Esto es ridículo. ¿Quién hace estas acusaciones? ¿Ese viejo que probablemente esté senil? Me señaló con desprecio. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. No una ira explosiva, sino una indignación fría y cristalina. Me levanté de la silla ignorando el dolor en las rodillas, y caminé hasta quedar frente a frente con Iván. Era más alto, más fuerte, más joven, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, fue él quien apartó la vista primero. Agente Torres, dije con una voz que no había usado en 6 años. La voz de un magistrado, de autoridad moral, de alguien que había condenado a hombres peores. Me esposó, me humilló, destruyó mis pertenencias y me trató como basura. ¿Y sabe por qué pudo hacerlo con tanta facilidad? Iván no respondió, pero vi cómo el nerviosismo crecía en sus ojos. Porque lo permití. Porque hace 6 años elegí volverme invisible, insignificante, olvidable. Elegí ocultar quién era para tener paz. Di otro paso hacia él, y retrocedió involuntariamente. Pero cometiste un error fatal, jovencito. Confundiste la invisibilidad con la impotencia, confundiste el silencio con la debilidad, y ahora vas a descubrir de la peor manera posible quién es realmente el hombre al que humillaste hoy. Mi voz era tranquila, casi suave, pero cargada de décadas de autoridad que no se desvanecen con la jubilación. ¿Quién te crees que eres, viejo? Iván intentó recuperar su bravuconería, pero le temblaba la voz. Miré a Ramírez. Coronel, por favor, tráigame el formulario que el agente administrativo llenó con mi información. Ramírez tomó una hoja impresa y se la entregó a Iván, quien la leyó rápidamente. Vi el preciso instante en que las palabras «magistrado federal retirado» le taladraron la mente. Se le heló la sangre. Le temblaban las manos. Esto no puede ser cierto», murmuró más para sí mismo. «No eres más que un viejo. No tienes ningún poder». «Tiene usted razón en parte», respondí con calma. «Ya no tengo poder institucional. Ya no llevo la toga. Ya no tengo un tribunal federal. Pero ¿sabe usted qué conservo, agente Torres?» Hice una pausa deliberada, dejando que la tensión creciera. Memoria. Memoria de cada caso que juzgué, de cada nombre que pasó por mi tribunal, de cada conexión que descubrí en 42 años desmantelando redes criminales. Y memoria de un caso específico que cerré hace 6 años. Un caso que involucraba a policías corruptos que trabajaban para políticos locales. Un caso que, curiosamente, llevaba la firma de un jefe de policía llamado Héctor Salazar. El mismo Salazar que, si no me equivoco, es su protector directo. El silencio que se hizo fue absoluto. Iván permaneció rígido como una estatua, con los ojos desorbitados por el pánico. Mena, que hasta entonces había permanecido en silencio en la puerta, murmuró una maldición. Ramírez me miró con la expresión de quien acaba de comprenderlo todo de golpe. «Señor Valdés», dijo lentamente. «¿Dice usted que conoce a Salazar?» Asentí. «No solo lo conozco. Conservo, en un lugar seguro, todas las pruebas originales del caso que cerré. Pruebas que demuestran tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y corrupción activa de al menos 15 funcionarios públicos, entre ellos el entonces delegado Héctor Salazar». «Mientes», gritó Iván con voz aguda y desesperada. «Si hubiera tenido esa prueba, la habría usado hace 6 años». Retrocedí un paso, volví a mi silla y me senté con cuidado.
como quien acaba de dar jaque mate y espera a que su oponente reconozca la derrota. No la usé porque mi familia estuviera amenazada, agente Torres, porque soy padre y abuelo antes que magistrado, porque elegí vivir con la culpa en lugar de vivir con la tragedia. Lo miré fijamente a los ojos. Pero hoy, cuando me esposaste en esa carretera, cuando me humillaste públicamente, cuando destruiste la foto de mi difunta esposa, no solo quebraste a un anciano, desenterraste al único hombre capaz de desmantelar toda la estructura que te protege. ¿Lo ven, amigos? A veces Dios pone a las personas correctas en el lugar equivocado en el momento preciso, ¿o será al revés? Iván creía que estaba doblegando a un anciano frágil, pero en realidad estaba despertando a un león que prefería dormir. Si alguna vez han visto a alguien subestimar a la persona equivocada y salir lastimado, déjenos un comentario contándonos su experiencia. Y estén atentos, porque esto no termina aquí. Lo peor está por venir para Iván. Diego entró corriendo en la habitación con una computadora portátil en la mano. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con esa mezcla de miedo y emoción de quien ha descubierto algo enorme. «Coronel», dijo sin aliento, «tiene que ver esto. Ahora mismo». Dejó la computadora sobre la mesa y comenzó a revisar los registros de seguridad mientras todos nos arremolinábamos alrededor de la pequeña pantalla. «Miren esto, el GPS del patrullero número 47, el que usaron Torres y Mena hoy. No estaban patrullando normalmente. Les enviaron específicamente a esa carretera, a esa hora exacta». Ramírez se inclinó sobre la pantalla, analizando los datos con la mirada experta de quien conoce todos los trucos. «Y hay más», continuó Diego, abriendo otra pestaña. «Registro de comunicaciones por radio. A las 17:42, 8 minutos antes de que detuvieran al señor Valdés, Torres recibió una llamada de un número oculto. Logré rastrear la señal hasta una antena de telefonía móvil en Zapopan, la misma región de donde venía usted, señor Valdés. Sentí que el corazón me latía con fuerza. No era paranoia, era real. Me habían rastreado, me habían puesto en la mira, me habían entregado a los perros. ¿Quién hizo la llamada?», preguntó Ramírez. Diego negó con la cabeza. «Número encriptado, señor». Pero duró 47 segundos, tiempo suficiente para dar instrucciones detalladas. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Solo el zumbido del portátil rompía la quietud. Iván, que hasta entonces había permanecido paralizado, intentó recomponerse. «Eso no prueba nada. Recibo llamadas todo el tiempo. Podría haber sido cualquier cosa». Pero su voz ya no tenía fuerza, solo desesperación. Diego se giró para mirarlo directamente. «Agente Torres, usted apagó manualmente las cámaras de la sala de interrogatorios con su tarjeta de acceso. Esto está registrado en el sistema. ¿Por qué haría eso si no tuviera nada que ocultar?». Iván abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir como un pez fuera del agua. No tenía respuesta. No tenía defensa. Yo tengo derechos. Tengo derecho a un abogado. «Por supuesto que sí», dijo Ramírez con frialdad. «Igual que el señor Valdés tenía derecho a no ser esposado sin causa probable. Igual que tenía derecho a que sus pertenencias fueran tratadas con respeto. Igual que tenía derecho a la dignidad humana básica. Pero a usted no le importaron sus derechos, ¿verdad?». El coronel se irguió, adoptando una postura militar estricta. «Agente Iván Torres, queda usted suspendido de inmediato de todas sus funciones. Entregue su arma, placa y tarjeta de acceso. Ahora mismo». Iván vaciló un instante, mirando a su alrededor como un animal acorralado buscando una salida que no existe. Finalmente, con manos temblorosas comenzó a retirar los objetos. Mena, aún en la puerta, intentó retirarse en silencio, pero Ramírez lo vio. «Agente Mena, ni se le ocurra irse. Usted también está suspendido. Placa y arma, ahora mismo». Mena empezó a protestar, pero Ramírez alzó la mano en un gesto que no admitía discusión. «Tienen dos opciones: cooperar plenamente con la investigación que se inicia o enfrentarse a cargos penales graves, abuso de autoridad, falsificación de pruebas, asociación con una organización criminal,
Elijan con sensatez. Había poder en esas palabras, el tipo de poder que proviene de décadas de defender la ley, no de quebrantarla. Era el poder que conocía bien, el poder que había olvidado que poseía. Miré a Diego, aquel joven policía que lo había arriesgado todo al denunciar a sus colegas corruptos, y sentí un orgullo paternal. «Agente Diego», dije en voz baja. Hoy hizo algo muy difícil, algo que hombres del doble de su edad no se atreverían a hacer. Me miró con ojos brillantes, casi emocionados. «Señor Valdés, ingresé en la policía para proteger a la gente, no para humillarla. Cuando vi lo que le hicieron a usted, no pude quedarme callado. Mi padre siempre me decía que el silencio ante la injusticia es complicidad». Sonreí, recordando palabras similares que mi propio padre me había dicho décadas atrás. «Tu padre es un hombre sabio», respondí. «Y tú eres un hombre valiente. En un sistema donde la corrupción está normalizada, hacer lo correcto es un acto revolucionario». Ramírez le puso la mano en el hombro a Diego. «Agente, quiero que lo trasladen inmediatamente a la División de Asuntos Internos. Necesitaremos hombres íntegros si queremos solucionar este problema». Diego tragó saliva, pero asintió con determinación. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo y entró Valeria Rojas acompañada de una policía. Seguía pálida, con los ojos rojos de tanto llorar, pero al verme su rostro se iluminó de alivio. «Señor, gracias a Dios que está bien. Mis queridos, ¿vieron la valentía de este joven Diego? ¿Cuántas veces preferimos callar porque es más fácil, más seguro, más cómodo? Él nos enseña que la integridad no tiene edad, ni posición, ni jerarquía. Solo exige una cosa: elegir lo correcto, incluso cuando cuesta todo. Si conocen a alguien así, menciónenlo en los comentarios. Y estén atentos, porque Valeria también tiene mucho que decir, y lo que viene los conmoverá a todos». Valeria cruzó la habitación rápidamente y, para mi sorpresa, me apretó la mano con fuerza, no como una estudiante que toca a un desconocido, sino como una nieta que abraza a su abuelo. «Pensé que iban a hacerte algo terrible», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Cuando me separaron de ti entré en pánico, intenté gritar, intenté exigir ver a un abogado, pero nadie me escuchó». Le apreté la mano sintiendo la juventud y la vitalidad que palpitaban en ella, tan diferentes de mis manos viejas y manchadas. «Gracias por intentar defenderme, jovencita. No me conocías de nada, pero arriesgaste tu propia seguridad», negó con la cabeza enérgicamente mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Señor, mi padre era policía. Murió cuando yo tenía 15 años, herido en acto de servicio mientras investigaba corrupción dentro del propio departamento». Su voz temblaba, pero continuó. «Siempre me decía que para que el mal triunfe, basta con que los hombres buenos no hagan nada. Cuando vi lo que esos policías le hicieron hoy, vi a mi padre en esa situación. Vi a alguien siendo destrozado por un sistema que debería haberlo protegido, y no podía quedarme callada». Sentí un nudo en la garganta. Esta joven cargaba con un profundo dolor, pero lo había transformado en valentía. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? Ramírez acercó una silla a Valeria. «Señorita Rojas, su testimonio es crucial. Necesito que me cuente todo lo que vio en el control». Ella se sentó, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y comenzó a narrar con una claridad impresionante para alguien que acababa de sufrir un trauma. Venía en dirección contraria cuando vi que el coche patrulla detuvo el coche del señor Valdés. Al principio pensé que era un control de tráfico normal, pero me di cuenta de que algo andaba mal cuando vi a uno de los agentes, el alto, el del bigote, empujando al hombre con una fuerza excesiva. Detuve mi coche a un lado de la carretera para observar. Iván, que seguía de pie en un rincón con Mena, cerró los ojos como si supiera que había llegado el final. El policía le gritaba al hombre, llamándolo ladrón, diciendo que el coche era robado. Pero vi los documentos en su mano. Vi que intentaba mostrárselos, que intentaba explicarlos, y simplemente lo ignoraron. Fue entonces cuando el otro policía, el más bajo, le arrebató el maletín y lo tiró al suelo, pisándolo deliberadamente.
Valeria miró a Iván con una expresión de puro asco. Y te reíste. Recuerdo tu risa. Pensaste que era gracioso humillar a un anciano. Iván no respondió. Solo apretó los puños, pero permaneció en silencio. Incluso él sabía que no había defensa posible. Cuando salí del coche para intervenir, continuó Valeria, intenté grabar con el móvil, pero el policía alto, señaló a Iván, me arrebató el teléfono y me amenazó con arrestarme por obstrucción a la justicia. Le dije que solo estaba documentando, que era mi derecho constitucional. Me dijo que si no me callaba, me acusaría de complicidad con el criminal. Fue entonces cuando el otro policía también me esposó. Ramírez anotó todo con rabia. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de Iván y Mena. ¿Y tu móvil? ¿Te lo devolvieron? Valeria negó con la cabeza. No, señor. Dijeron que lo confiscaron como prueba. Diego, que había estado escuchando con atención, se levantó de repente. Coronel, con su permiso, voy a revisar el depósito de pruebas. Si el celular de la señorita Rojas estaba debidamente registrado, debería estar ahí. Si no lo estaba, no necesitó terminar la frase. Todos sabíamos lo que significaba. Más pruebas de conducta criminal, más evidencia de que Iván y Mena no solo abusaron de su autoridad, sino que destruyeron pruebas deliberadamente. Ramírez asintió, y Diego se marchó apresuradamente. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades que ya no podían negarse, crímenes que ya no podían ocultarse. Miré a Valeria, tan joven, tan valiente, tan vulnerable. Hija, le dije con dulzura, tu padre estaría tan orgulloso de ti hoy. Volvió a llorar, pero ya no lloraba de miedo ni de angustia. Lloraba de alivio, de reconocimiento, de por fin ser vista y escuchada. Señor Valdés, dijo entre sollozos, cuando descubrí quién era usted en realidad, un magistrado federal, me aterroricé. Pensé, humillaron a un juez, van a matarme para ocultarlo. Le sujeté las manos con firmeza. Nadie te hará daño, Valeria, te lo prometo. ¿Y sabes por qué? Me miró con los ojos rojos, pero llenos de esperanza. Porque me devolviste algo que había perdido. Amigos, ¿se dan cuenta del valor que demostró Valeria? Una mujer de 26 años, sola, frente a hombres armados con placas y pistolas, y no se quedó callada. ¿Cuántos de nosotros nos habríamos dado la vuelta, habríamos fingido no ver nada, habríamos pensado, no es mi problema? Ella no. Y gracias a ella, la verdad está saliendo a la luz. Si alguna vez has sido esa voz que se alzó cuando todos los demás callaban, comparte tu historia aquí. Puedes inspirar a alguien hoy a hacer lo mismo mañana. Diego regresó con un sobre sellado con pruebas y una tableta digital. Su rostro reflejaba una mezcla de victoria e indignación. Coronel, encontré el celular de la señorita Rojas, pero no estaba registrado correctamente en el sistema. Estaba guardado en un cajón con otros objetos varios. Claramente intentaron ocultarlo. Colocó el teléfono sobre la mesa. Y hay más. Logré acceder al historial antes de que lo borraran. La señorita Rojas grabó un video de 43 segundos antes de que Torres le arrebatara el dispositivo. Ramírez tomó el teléfono como si fuera una reliquia sagrada. ¿Podemos verlo? Valeria asintió, temblando. Diego pulsó reproducir. La imagen temblaba, el ángulo era extraño, pero el audio era nítido. La voz de Iván resonó en la habitación. Ese coche es robado, viejo. Te van a estafar. Mi voz, intentando explicar. Agente, aquí están los documentos, por favor, compruebe que todo esté. Y entonces Iván interrumpió de nuevo. Cállate, ¿quién te crees que eres? ¿Otro viejo intentando hacerse el listo? El sonido del maletín al caer al agua, la risa de Mena, y finalmente, la voz de Valeria. Esto no está bien, no ha hecho nada. El vídeo se cortó bruscamente cuando le arrebataron el móvil. Silencio absoluto en la habitación. Incluso Mena, que intentaba mantener la compostura, estaba pálido como un fantasma. Ramírez guardó el video en 3 dispositivos distintos antes de hablar. Agente Torres, agente Mena. Están oficialmente detenidos. No suspendidos. Detenidos.
Los cargos incluyen abuso de autoridad, agresión a un anciano, falsificación de documentos, destrucción de pruebas y obstrucción a la justicia. Les hizo una seña a 2 policías que esperaban en la puerta. Llévenos a las celdas, por separado. Y quiero guardias en la puerta, que no hablen con nadie sin un abogado y mi autorización. Iván estalló. No pueden hacer esto, tengo derechos, llamaré a Salazar. Él los liquidará. La amenaza sonó desesperada, patética. Ya no tenía poder, solo miedo. Ramírez dio un paso hacia Iván, deteniéndose a centímetros de su rostro. Por favor, llama a Salazar. Me encantaría hablar con él también. De hecho, ya he llamado a Asuntos Internos y a la Fiscalía. Están muy interesados en investigar tus conexiones. Se volvió hacia los guardias. Llévenselo. Mientras Iván y Mena eran conducidos fuera, esposados, despojados de sus placas, reducidos de depredadores a presas, Iván me lanzó una mirada de puro odio. Esto no termina aquí, viejo. No sabes con quién te estás metiendo. Lo miré sin miedo, sin ira, solo con la serenidad de quien ha visto a cientos de hombres como él amenazar y luego caer. Tu error, jovencito, fue pensar que esto termina conmigo. Pero no. Esto termina con la verdad. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí algo que no había sentido en 6 largos años. Ligereza. Como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. No era alegría por su caída. No soy un hombre que se regocije con el sufrimiento ajeno. Era alivio por fin, haber hecho lo correcto. Por no haber huido. Por no haber archivado otra verdad más. Valeria me abrazó de lado, apoyando la cabeza en mi hombro. Gracias, señor. Por no rendirse. Le devolví el abrazo, sintiendo las lágrimas quemarme los ojos. Gracias, muchacha, por recordarme por qué elegí esta vida. Diego se acercó y me tendió la mano. La apreté con fuerza. Ramírez se dejó caer pesadamente en la silla, como si de repente hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Señor Valdés, dijo con voz cansada pero sincera, yo le pido disculpas, no solo por lo ocurrido hoy, sino también por lo que permití que ocurriera antes. Diego me mostró meses de irregularidades, meses de víctimas que nunca fueron escuchadas. Fallé como comandante, fallé como policía. Negué con la cabeza. Coronel, no puede controlar cada acción de cada subordinado. Pero cuando descubrió la verdad, actuó de inmediato. Eso es lo que importa. Eso es lo que distingue a los hombres honestos de los corruptos. No la ausencia de errores, sino la valentía para corregirlos cuando aparecen. ¿Y ahora qué?, preguntó Valeria sin soltarme la mano, como si temiera que desapareciera si me soltaba. Ramírez se irguió, recuperando su porte autoritario. Ahora, señor Valdés, usted y la señora Rojas prestarán declaración formal. Me pondré en contacto con la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía. Abriremos una investigación exhaustiva no solo contra Torres y Mena, sino también contra todos sus casos de los últimos 5 años. Y dudó como si no supiera si continuar. Si de verdad tienen las pruebas del caso de 2019, debemos reevaluarlo. Oficialmente. No importa quién caiga, señor. No importa hasta dónde llegue la corrupción. Tenemos que acabar con esto. Lo miré a los ojos y vi sinceridad. Vi el cansancio de años cargando con el peso de un sistema corrupto. Amigos, este es el momento de la verdad. Cuando los corruptos quedan al descubierto, cuando la justicia por fin empieza a funcionar. Pero miren el precio. ¿Cuántos años de silencio? ¿Cuántas víctimas anteriores quedaron silenciadas? Don Ernesto tardó 6 años en reunir el valor para enfrentar esto. ¿Y ustedes? ¿Cuánto tiempo esperarán para denunciar la injusticia que conocen? Dejen sus comentarios. ¿Creen que aún se puede limpiar el sistema o ya es demasiado tarde? Estén atentos, porque esto no ha terminado. La confrontación final se acerca. El proceso de declaración duró horas. Llegaron 3 investigadores de la Fiscalía, 2 hombres de unos 40 años y una mujer más joven, todos con la expresión seria de quienes habían visto demasiado como para sorprenderse, pero no lo suficiente como para rendirse. Me senté en otra sala, limpia,
bien iluminada, con café caliente y agua fresca sobre la mesa. Por primera vez desde que me detuvieron en aquella carretera, me trataron como a un ser humano, no como a un objeto. Lo conté todo de nuevo, desde el principio. Cada detalle grabado en una grabadora digital y anotado meticulosamente. Cuando mencioné el caso de 2019, los ojos de los 3 investigadores se abrieron de par en par al unísono. «Señor Valdés», dijo la investigadora con cautela, eligiendo sus palabras como si caminara sobre un campo minado. «Nos está diciendo que tiene pruebas irrefutables de una red de corrupción que involucra al menos a 15 funcionarios públicos, incluido el actual secretario de Seguridad, Héctor Salazar». Asentí. «Sí. Documentos originales, grabaciones de escuchas telefónicas autorizadas judicialmente, registros bancarios, todo. Lo guardé todo durante 6 años en una caja de seguridad bancaria a nombre de otra persona. Esperando... no sé qué. Quizás esperando el valor. O quizás esperando que alguien me diera una razón para sacarlo todo a la luz. Miré por la ventana. La noche había caído por completo. Hoy me dieron esa razón. Los investigadores intercambiaron miradas significativas. El mayor, un hombre canoso con una cicatriz en la barbilla, se inclinó hacia adelante. «Señor, debe comprender la gravedad de la situación. Si reabre este caso, desencadenará un terremoto político. Salazar tiene contactos en el gobierno estatal, el poder judicial y la policía. Cuenta con empresarios que lo financian y medios de comunicación que lo protegen. No caerá solo. Arrastrará a muchos en el proceso. Y estas personas no lo aceptarán en silencio». Había una advertencia, no una amenaza. Era la genuina preocupación de alguien que ya había visto desaparecer a testigos e investigadores trasladados a puestos remotos. Su familia correrá peligro. Usted correrá peligro. Lo sé. Respondí con calma. Hace 6 años elegí proteger a mi familia en lugar de revelar la verdad. Y desde entonces he vivido cada día con la vergüenza ardiendo en mi pecho. Mi esposa murió hace 3 años, y en sus últimos meses me preguntó por qué parecía tan triste, tan distante. No pude decírselo. No pude admitir que me había convertido en aquello contra lo que siempre luché. Un cobarde que elige el silencio cómplice en lugar de una justicia incómoda. Me aclaré la garganta, con la emoción a punto de quebrarme la voz. Ella merecía un mejor esposo. Mis hijos merecen un mejor padre. Y todas las víctimas de Salazar y sus secuaces merecen justicia, aunque se demore. La investigadora me tocó la mano con suavidad. «Señor Valdés, haremos todo lo posible por protegerlo. Pero debe ser realista. El sistema está infiltrado. No sabemos en quién confiar fuera de esta sala. Si se filtra que reabrimos este caso antes de contar con la protección adecuada». No terminó la frase, pero no hacía falta. Todos sabíamos que las filtraciones en las investigaciones por corrupción no son accidentales, sino una eliminación planificada de amenazas. «Entonces háganlo rápido», dije simplemente. «Mañana por la mañana iré al banco. Retiraré todo de la caja fuerte y se lo entregaré directamente. Una vez que esté oficialmente en manos del Ministerio Público, con copias ya distribuidas, no tendrá sentido seguir silenciándome». El investigador mayor sonrió, no con alegría, sino con respeto. «Es usted valiente, don Ernesto, o loco, quizá ambas cosas». Le devolví la sonrisa. A los 67 años, coronel, la diferencia entre valentía y locura es muy tenue. Pero puedo decir una cosa. Prefiero morir haciendo lo correcto que vivir otros 30 años, sabiendo que fui cómplice del mal con mi silencio. Hubo una pausa, y luego me extendió la mano. «Entonces hagamos historia juntos, señor. Desmantelemos esta estructura corrupta de una vez por todas». Nos dimos la mano. Fue un pacto, un compromiso, una línea que se cruzaba sin retorno. Y por primera vez en 6 años, me sentí completo de nuevo. Cuando por fin salí de esa habitación, ya era pasada la medianoche. Me dolía todo el cuerpo, cada articulación gritaba, la columna se quejaba, el corazón me latía a 1000 por hora, pero me sentía bien. Valeria me esperaba en el pasillo, sentada en un banco incómodo.
pero se negaba a irse hasta saber que estaba bien. Muchacha, dijo con fingida severidad, deberías haber estado en casa hace horas. Se levantó rápidamente, con los ojos brillantes. No iba a dejarlo solo, señor. No después de todo lo que hemos pasado hoy. Diego también estaba allí, fuera de servicio, simplemente esperando. Vine a asegurarme de que saliera de aquí sano y salvo, señor Valdés. Miré a esos dos jóvenes, un estudiante y un policía, unidos por algo más grande que ellos mismos, la decencia humana básica. Gracias, dijo simplemente, porque las palabras no alcanzaban para expresar la gratitud que sentía. Ramírez apareció en el pasillo, aún de uniforme a pesar de la hora. Señor Valdés, he organizado un transporte seguro a su domicilio, y a partir de mañana, contará con una escolta discreta hasta que la situación se estabilice. Hice ademán de protestar. No me gusta que me traten como a una víctima frágil. Pero él levantó la mano. Es innegociable, señor. La fiscalía insiste, y estoy de acuerdo. Asentí, aceptando. Era hora de confiar en los demás, de aceptar ayuda, de reconocer que no tenía que cargar con todo solo. Era hora de dejar morir al viejo y solitario Ernesto para que algo nuevo pudiera nacer. ¿Vieron esto, amigos? Cómo a veces la justicia no es rápida ni fácil, pero cuando finalmente llega, ¿lo transforma todo? Don Ernesto esperó 6 años. Cargó con la vergüenza cada día. Pero hoy por fin hizo lo correcto. Y no estaba solo. Tenía a Valeria, a Diego, a Ramírez. Porque la verdadera justicia nunca es individual, es colectiva. Requiere muchas manos, muchas voces, muchos actos de valentía unidos. Si creen en esto, dejen un amén en los comentarios. Y estén atentos porque el capítulo final mostrará el verdadero precio y la verdadera recompensa de la valentía. A la mañana siguiente amaneció un cielo despejado y aire fresco, como si la tormenta del día anterior no solo hubiera arrasado las calles, sino también algo más profundo, más simbólico. Desperté en mi cama, en mi casa, rodeada de fotos de Rosa y mis hijos, y por primera vez en 6 años, no sentí el peso de la culpa al abrir los ojos. Todavía me dolía todo el cuerpo. Las marcas de las esposas en mis muñecas se habían convertido en feos moretones morados. Mis rodillas apenas me permitían llegar al baño, y mi ritmo cardíaco irregular requería medicación matutina. Pero mi espíritu estaba completo. Estaba lista. Por fin, estaba en paz conmigo misma. A las 9 de la mañana, un coche sin distintivos me recogió. No era un coche patrulla, sino un sedán normal, conducido por un agente encubierto. Diego iba en el asiento trasero. Buenos días, señor Valdés. Le acompaño al banco y luego a la fiscalía. Le sonreí al joven que, en menos de 24 horas, se había convertido en una especie de aliado, un protector, incluso un amigo. Buenos días, Diego. ¿Dormiste bien? Él rió sin gracia. Para nada, señor. Estuve pensando en todo lo que pasará cuando esta evidencia salga a la luz. Pero también pensé, quizá esto es lo que habría hecho mi padre. Y eso me tranquilizó. Asentí, comprendiendo perfectamente ese sentimiento. El banco era una institución antigua y sólida, con un gerente que me conocía desde hacía décadas. Don Ernesto, dijo al verme, con una mezcla de sorpresa y preocupación en el rostro. Oí en las noticias sobre un incidente ayer relacionado con un magistrado jubilado. ¿Era usted? No lo confirmé directamente. Aún no era momento de hacerlo público. Necesito acceder a mi caja de seguridad, don Roberto. Es urgente. No hizo más preguntas, y simplemente me condujo a las bóvedas con discreción profesional. Diego esperaba afuera, respetando la privacidad, pero lo suficientemente cerca como para intervenir si fuera necesario. Dentro de la fría y silenciosa sala de bóvedas, abrí la caja registrada a nombre de mi difunta cuñada. 4 carpetas gruesas, 3 memorias USB y un sobre sellado. 6 años de silencio tenían un peso físico. Metí todo en un maletín de cuero que Diego había traído. Me temblaban las manos, no de miedo, sino por la magnitud de lo que estaba haciendo.
Esta evidencia podía destruir carreras, desmantelar esquemas, enviar a gente poderosa a prisión durante décadas. También podía destruirme a mí en el proceso. Pero por primera vez este riesgo me pareció aceptable. Más que aceptable, necesario. ¿Don Ernesto? La voz de Roberto me sacó de mis pensamientos. ¿Está todo bien? Lo miré, a ese hombre honesto que había guardado mis secretos sin rechistar durante todos estos años. Sí, Roberto, por fin, todo está bien. Cerré la caja fuerte vacía, firmé los documentos de acceso y me marché cargando con el peso de 6 años en cada mano. En el coche, Diego miró el maletín como si fuera una bomba de relojería, que, metafóricamente, lo era. ¿Es todo, señor? Asentí. Todo lo que necesita para desmantelar una red de corrupción que lleva operando al menos 10 años. Quizá más. Tragó saliva. Señor, ¿puedo preguntarle algo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 6 años, cuando tenía todo esto? Guardé silencio un instante, mirando por la ventana la ciudad a la que había servido durante tantas décadas. Porque hace 6 años tenía miedo, Diego. Miedo de perder a mi familia. Miedo de convertirme en un mártir en lugar de un abuelo. Miedo de que mi búsqueda de justicia destruyera a la gente que más amaba. Me giré para mirarlo. Pero ayer, cuando Iván me esposó y me trató como basura, comprendí algo terrible. ¿Qué? Preguntó Diego, con genuina curiosidad. Que mi familia no me necesitaba vivo. Me necesitaban completo. Mis hijos no necesitaban un padre que los protegiera a costa de su propia alma. Necesitaban un padre que les enseñara, con el ejemplo, que hay cosas por las que vale la pena luchar hasta el final. Que el silencio ante la injusticia es una traición a todo lo que somos. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. Rosa, mi esposa, no murió exactamente de causas naturales. Tenía cáncer, sí, pero el estrés de los últimos años, verme consumirme en silencio, cargando con un peso que no compartía, lo aceleró todo. Y en los últimos meses me dijo, Ernesto, te estás muriendo por dentro. Prefiero perderte físicamente a ver morir tu alma primero. Diego se secó los ojos discretamente. Parecía una mujer sabia. Sonreí a pesar del dolor. Lo era. Y desperdicié sus últimos años escondiéndome en vez de honrarla con acciones. No voy a perder más tiempo, Diego. Cueste lo que cueste. Llegamos a la fiscalía, un edificio imponente, con seguridad reforzada y cámaras por todas partes. Los 3 investigadores de ayer nos esperaban en la entrada. La investigadora, cuyo nombre supe que era Adriana Méndez, me recibió con una expresión seria pero decidida. Señor Valdés, ¿listo? Levanté mi maletín. Más listo que en los últimos 6 años, doctora. Sonrió, con la sonrisa de una guerrera a punto de entrar en batalla, sabiendo que quizá no saldría con vida, pero que lucharía igualmente. Subimos a una sala segura en el 5º piso, sin ventanas, con rejas y acceso restringido. Coloqué el maletín sobre la mesa metálica, lo abrí y extendí su contenido. Adriana y sus colegas comenzaron a revisarlo, y vi cómo sus rostros cambiaban con cada documento, cada grabación, cada extracto bancario. Dios mío, murmuró uno de ellos. Esto es enorme. No son 15 personas, señor Valdés. Son 32, incluyendo a un juez federal, 2 diputados estatales, 5 jefes de policía y... Se detuvo, pálido como la cera. Y el vicealcalde de Guadalajara. Silencio absoluto. Ni siquiera yo sabía de esto último. La evidencia revelaba más de lo que recordaba haber recopilado. ¿Cómo protegemos esto?, preguntó Adriana, más para sí misma que para nadie más. Amigos, vean la diferencia entre ocultar la verdad y revelarla. Ocultarla corrompió el alma de don Ernesto durante 6 años. Revelarla aterroriza a todos, sí, pero también libera. La verdad siempre asusta a los corruptos, pero libera a los justos. Si alguna vez han ocultado una verdad difícil por miedo a las consecuencias, dejen un comentario. No están solos. Y quizás, como don Ernesto, ustedes también necesiten ese último empujón para hacer lo correcto.
Quédense hasta el final. La redención está por llegar. Pasamos las siguientes 6 horas en esa habitación sin ventanas. Adriana y su equipo fotografiaron cada documento, escanearon cada memoria USB y transcribieron cada grabación. Crearon 6 copias completas, que se distribuyeron a la Fiscalía Federal, la Policía Federal y la Contraloría General de la República. Incluso se envió una copia a una organización internacional de derechos humanos como garantía contra la desaparición accidental de pruebas. Era el protocolo de máxima protección para el caso más crítico. Eso es todo, dijo finalmente Adriana, cerrando la última carpeta. Ahora, oficialmente, no hay vuelta atrás. En 48 horas, comenzarán a emitirse las órdenes de arresto. En una semana toda la operación estará en las calles. Me miró con seriedad. Señor Valdés, su vida ha cambiado para siempre. ¿Lo entiende? Entiendo. Respondí con calma. Pero mi vida ya cambió hace 6 años para peor. Ahora está cambiando para mejor. No parecía convencida. Señor, tendrá que dar entrevistas, testificar en varios juzgados, probablemente enfrentar amenazas e intentos de intimidación. Su identidad quedará expuesta. Su paz se habrá acabado. Sonreí con cansancio. Doctora Méndez, tengo 67 años. Sobreviví al cáncer, a las amenazas de narcotraficantes, a 6 años de culpa que casi me matan con más fuerza que cualquier bala. La paz sin integridad no es paz, es una muerte lenta. Prefiero enfrentar la tormenta de pie que morir de rodillas en silencio. Vi un profundo respeto en sus ojos. Necesitará protección permanente, al menos hasta que los principales objetivos sean arrestados. Acepto, dijo simplemente. No hubo más discusión, ni negación, ni escapatoria. Era hora de afrontar las consecuencias, buenas y malas, de haber hecho lo correcto. Diego, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se puso de pie. Señor Valdés, si me lo permite, me gustaría formar parte de su equipo de seguridad. Sé que soy joven e inexperto, pero... Le puse la mano en el hombro, interrumpiéndolo. Diego, ayer demostraste tener más integridad que hombres 3 veces mayores que tú. Sería un honor tenerte a mi lado. Vi brillar sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de propósito, de dirección confirmada. Era un joven que había encontrado su vocación. Proteger lo que es justo, no lo que es conveniente. Cuando por fin salimos de la fiscalía, el sol se ponía de nuevo. Un ciclo completo desde ayer, desde aquel momento en la carretera donde todo empezó. Pero yo era otro hombre. Ya no era el Ernesto jubilado que intentaba pasar desapercibido. Era Ernesto Valdés, magistrado, aunque jubilado, un hombre que por fin había recordado quién era y por qué había elegido esta vida. Valeria me esperaba en la acera. Había faltado a clase ese día solo para estar allí, con la esperanza de saber si estaba bien. Hija, le dije al verla, deberías estar estudiando. Corrió y me abrazó con fuerza. No podía concentrarme sin saber si estaba a salvo don Ernesto. Ven, dije, tomándola del brazo. Necesito hablar contigo. Nos alejamos unos metros, donde Diego y los agentes de seguridad podían vernos pero no oírnos. Valeria, me dijiste que estudias Derecho, ¿verdad? Ella asintió. Sí, señor, 4º año. Saqué una tarjeta de visita del bolsillo. Mi vieja tarjeta, amarillenta por el tiempo, pero aún con toda la información. Necesito una asistente legal para los próximos meses. Tendrás que asistir a declaraciones, organizar documentos, tal vez incluso ayudar a preparar testimonios. No puedo pagar mucho. Mi jubilación no es generosa. Pero puedo enseñarte más sobre la verdadera justicia en 6 meses que 4 años de universidad. Sus ojos se abrieron de par en par. Señor, ¿habla en serio? Por supuesto, respondí. Ayer lo arriesgaste todo por mí sin siquiera conocerme. Demostraste tener un carácter que no se aprende en la escuela. Y si vamos a desmantelar una red de corrupción, necesito gente íntegra a mi alrededor, no solo en seguridad, sino en todo. Comenzó a llorar, lágrimas de alegría, de oportunidad,
De propósito. Sí, sí, señor, acepto. No le defraudaré. Abracé a esa valiente joven que en menos de 24 horas se había convertido en una parte esencial de mi nueva vida. Sé que no lo harás, hija. Tu padre estaría orgulloso. Lloró con más fuerza, apretándome aún más, y comprendí algo profundo. Quizá todo esto, toda la humillación, todo el dolor, todo el miedo, quizá sucedió precisamente para traerme hasta estas dos jóvenes almas que necesitaban un propósito tanto como yo necesitaba redención. Diego se acercó discretamente. Señor, tenemos que llevarla a casa. Se está haciendo tarde y... dudó. Hay algo extraño por aquí. Furgonetas desconocidas, coches que pasan muy despacio. Quizás sea paranoia, pero prefiero pecar de precavido. Asentí, abrazando a Valeria una vez más antes de soltarla. Vete a casa, muchacha. Mañana empieza tu nueva vida como asistente legal. Prepárate, será intensa. Se secó las lágrimas, intentando parecer profesional, pero su radiante sonrisa la delataba. Estaré lista, señor Valdés. Muchísimas gracias. Por todo. Se alejó saludando con la mano, y la vi desaparecer entre la multitud en la acera con una extraña sensación de esperanza. Como si, tal vez, todo esto hubiera valido la pena solo por encontrar y formar a esa joven alma. El trayecto hasta mi casa fue tenso. Diego tenía razón. Había coches siguiéndonos discretamente, figuras observando desde lejos, una palpable sensación de vigilancia. Pero extrañamente, no sentí miedo. Sentí alivio, porque por fin había tomado una postura, por fin había elegido un bando, por fin había dejado de huir. Señor, dijo Diego al llegar, me quedaré aquí esta noche, y mañana, el equipo de protección completo se hará cargo. Intenté protestar, pero fue firme. Es innegociable, don Ernesto. Si le ocurre algo, todas estas pruebas valdrán menos. Usted es la pieza clave ahora, y me aseguraré de que esté a salvo. Asentí, agradecido por esa lealtad inquebrantable de alguien que apenas me conocía, pero con quien compartía valores más profundos que la amistad, la decencia humana. Esa noche, tumbado en mi cama, mirando la foto de Rosa en la mesilla de noche, por fin logré hablar con ella. Algo que no había podido hacer en 6 años. Rosa, mi amor. Por fin hice lo correcto. Sé que fue tarde. Sé que desperdicié los últimos años contigo cargando con la culpa en lugar de con valentía. Pero hoy sería el hombre del que te enamoraste hace 45 años. Hoy sería el juez que defendería la justicia, incluso contra tus propios miedos. Toqué el frío cristal del marco, recorriendo con la mirada el contorno de su rostro, congelado para siempre, en una fotografía amarillenta. Espero que, donde quiera que estés, puedas perdonarme. Y espero que puedas sentirte un poco orgullosa. Cerré los ojos, sintiendo una profunda paz. Por primera vez en 6 años, dormí sin la culpa quemándome el pecho. A la mañana siguiente llegaron noticias. Adriana llamó temprano. Señor Valdés, ya tenemos órdenes de arresto aprobadas para 5 objetivos secundarios, y la prensa se ha hecho eco del caso. Va a estar en todos los periódicos esta tarde. Prepárese. Colgué el teléfono y miré por la ventana. El sol salía sobre Guadalajara, iluminando la ciudad a la que había servido durante tantas décadas. Se avecinaba una tormenta, política, legal, social, pero yo estaría en el centro, ya no como una víctima silenciosa, sino como un testigo activo, como un hombre que por fin recordaba que algunas batallas valen la pena, a pesar de las cicatrices. Y mientras preparaba café en la cocina vacía, escuchando a Diego moverse por la sala vigilando las cámaras de seguridad, supe con absoluta certeza. Había tomado la decisión correcta. Tarde, sí. Extemporánea, sin duda. Pero correcta. Y a veces hacer lo correcto, aunque sea tarde, sigue siendo infinitamente mejor que no hacerlo nunca. Mi querido amigo, tú que me has acompañado hasta ahora, que has seguido cada palabra de esta historia, necesito contarte algo importante.
Don Ernesto no es un héroe por haber sido magistrado. No es un héroe por haber tenido pruebas. Es un héroe porque, incluso después de 6 años huyendo de su propia integridad, tuvo el valor de rectificar y hacer lo correcto. ¿Cuántos de nosotros estamos huyendo? Huyendo de esa verdad que necesitamos decir, de esa denuncia que necesitamos hacer, de esa actitud que sabemos que es correcta, pero que resulta inconveniente, peligrosa, aterradora. La redención de don Ernesto no comenzó cuando entregó las pruebas, sino cuando decidió dejar de esconderse. Si esta historia te conmovió, si te recordó alguna injusticia que presenciaste o sufriste, deja un comentario a continuación, indicando desde qué ciudad estás viendo la transmisión. Suscríbete a este canal para leer más historias reales que demuestran que la justicia, por lenta que sea, existe cuando personas valientes deciden no permanecer en silencio. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está pensando en rendirse, alguien que cree que su voz no importa, alguien que tiene miedo de afrontar lo que es correcto, comparte este vídeo con esa persona. Porque no final, amigos, no son los poderosos quienes cambian el mundo. Son los Ernestos, las Valerias, los Diegos, gente común que elige ser extraordinaria mediante el simple acto de hacer lo correcto, incluso cuando les cuesta todo. La justicia puede tardar, pero cuando llega, sana lo que el abuso intentó destruir. Que Dios te bendiga, y que tengas el valor de ser tu propio don Ernesto cuando la vida te coloque en una encrucijada entre el silencio conveniente y la verdad incómoda. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu voz importa.